En este video vamos a hablar de un problema que se enunció en 1937 y hasta el día de hoy no ha podido tener una solución, nadie lo ha podido demostrar. Se llama la conjetura de Collatz en honor a este matemático que muestro aquí en esta imagen llamado Lothar Collatz. Como les dije, lo enunció en 1937 y hasta el día de hoy nadie ha logrado demostrarlo. Y bueno, vamos a implementar un pequeño script en Python que nos ayude a visualizar este problema de mejor manera. La conjetura de Collatz también es conocida como la conjetura 3n+1, ya vamos a ver por qué, la conjetura de Ulam, de Kakutani, de Thwaites, de Hasse o problema de Siracusa. La mayoría de estos nombres son de otros matemáticos que también han intentado resolver esta conjetura. Pero bueno, ¿qué es a las finales esta conjetura de Collatz? Para explicarla, primero vamos a necesitar considerar esta función, cuyo dominio y codominio son los números naturales. Entonces, f de n es igual a n sobre 2 si n es par y 3n+1 si n es impar. Y por eso se llama también problema de 3n+1, por este 3n+1 que aparece en esta función. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta función? Como les dije, el dominio son los naturales, entonces empezamos con cualquier número natural, aplicamos la función sobre este número y luego aplicamos la función sobre el resultado, nuevamente aplicamos la función sobre el resultado y así sucesivamente. Nos vamos a quedar con una sucesión de números. Por ejemplo, si empezamos con n igual 3, f de 3 sería 3 por 3 más 1, porque 3 es impar. Y 3 por 3 más 1 obviamente es 10. Luego aplicamos f a 10, y f de 10, como 10 es par, sería 10 dividido para 2 igual 5. F de 5, 3 por 5 más 1 igual 16. F de 16 es 16 sobre 2 igual 8. Continuemos. F de 8 es 8 medios, que es 4. F de 4 es 2, f de 2 es 1, f de 1 es 4, f de 4 es 2, f de 2 es 1, f de 1 es 4, f de 4 es 2, f de 2 es 1 y así sucesivamente. Fíjense que hemos llegado a un patrón que se va a repetir infinitas veces. Entonces, como hemos mostrado en este último ejemplo, llegamos a un patrón que se va a repetir infinitas veces, que es 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Bueno, si llegamos a cualquiera de estos números, sea 4, 2 o 1, siempre vamos a llegar a un patrón, a este patrón que se va a repetir infinitas veces. Y la conjetura de Collatz nos dice que para todos los números naturales, siempre vamos a llegar a este patrón. Más específicamente nos dice que siempre vamos a llegar a 1, pero como les dije, no importa si llegamos a 2, a 4, escogemos cualquier número, 1, y siempre se va a repetir esta secuencia si llegamos a cualquiera de estos tres números. Bueno, y el matemático húngaro Paul Erdős, refiriéndose a la conjetura de Collatz, dijo: las matemáticas no están listas para este tipo de problemas. Imposible, absolutamente imposible. Y bueno, si se acuerdan, también hablé de otro problema que incluso le dio problemas a Paul Erdős. Se los voy a poner acá arriba y abajo en la descripción del video. Es el problema de Monty Hall. Y bueno, aquí tengo algunas imágenes que tal vez podrían parecerles interesantes. Aquí tenemos en el eje X o eje horizontal números del 0 al 13.000. Y acá en el eje Y o eje vertical tenemos el número de iteraciones que necesitamos para llegar a el patrón que se repite. Entonces, como pueden ver, ninguno supera las 300 iteraciones. Acá hay desde 0 hasta 1 por 10 a la 7, es decir, 10 millones. Y como pueden ver, no se supera en la mayoría de los casos las 600 iteraciones. Hay algunos números que sí se pasan, pero
la mayoría de los números no se pasan de las 600 iteraciones para llegar a ese patrón. Aquí una imagen también interesante que es de un científico de la computación cuyo nombre no recuerdo. Y por ejemplo aquí tenemos 7281 y se ven los números y eventualmente llegamos al 1 de alguna forma. Entonces todos estos números de alguna forma llegan siempre al 1 que está en el centro de este círculo. Y bueno, ¿cuál es el estado actual del problema? Hasta noviembre del 2005 se comprobó la conjetura hasta números menores a 2 a la 58. Eso es un número bastante grande. Igual esto no prueba nada porque, como me decía un profesor en la universidad, te faltan probar infinitos casos. Pero obviamente sí da una fuerte evidencia de que el resultado puede ser correcto, de que puede ser verdad, de que la conjetura realmente tenga la razón. Pero bueno, obviamente no vamos a poder hacer esto en Python, pero intentemos hacer un script que más o menos ilustre este problema. Bueno, acá ya tengo un script abierto en Python. Vamos a definir una función collats que reciba como parámetro n y el máximo número de iteraciones. N va a ser el número de números naturales de los que vamos a sacar una secuencia. Y bueno, si esa secuencia alcanza el 1, vamos a parar ahí y vamos a imprimir esa secuencia asociada a un número natural aleatorio. Entonces, cuando escuchen la palabra aleatorio, importamos random. Y pues bueno, también dentro de esta función voy a definir otra función que es f, la función que genera los números. Y básicamente es la siguiente: si m módulo 2 es igual a 0, es decir, si m es par, devolvemos m medios y aquí lo vamos a poner como un entero. Y caso contrario, vamos a devolver 3 por m más 1. Ok, ya tenemos una subfunción. Ahora vamos a generar una lista con números aleatorios, n números aleatorios. Entonces, para eso utilizamos la función randint de la librería random. Y bueno, aquí vamos a devolver un número aleatorio entre 1 y 1000. ¿Cuántas veces? Pues n veces. Para eso utilizamos el n que le pasamos como parámetro a esta función. Y bueno, vamos a iterar sobre los elementos de L. Vamos a establecer un contador. Vamos a establecer también una lista cuyo primer elemento sea i. Y también vamos a definir esta variable r cuyo valor inicial va a ser i también. Y vamos a decir mientras c sea menor o igual al máximo número de iteraciones, r va a ser igual a f de r. Y bueno, pues también vamos a anexar r a esta lista num. Y aumentamos el valor de c. Y por último, si r es igual a 1, vamos a salirnos antes de cumplir el máximo número de iteraciones porque ya sabemos que se va a repetir un patrón. Vamos a imprimir el número i. Y bueno, vamos a poner aquí también 2 puntos y un new line. Y también vamos a imprimir la lista asociada a i. Y unos cuantos espacios para poder ver de mejor manera el resultado. Entonces guardamos y por último ejecutamos. Ok, entonces llamemos a la función collats. Vamos a decir dame la lista o las secuencias de 10 números. Y como vimos en esos gráficos, las iteraciones no se van a pasar de 600, así que vamos a poner 600 como cota superior. Entonces, como pueden ver, me generó la secuencia asociada a 147. Es esta: 147, 442, 221. Y bueno, miren, llega hasta 1300, hasta 6000. Llega hasta números muy altos, pero termina en 421. Y de aquí ya sabemos que se va a repetir: 421, 421, 421. Acá tenemos de 326, obviamente es más
corta la secuencia, de todas formas termina en 4-2-1. Acá 775 termina en 4-2-1, termina en 4-2-1, todas terminan en 4-2-1. Bueno, este es un script que simplemente nos sirve para visualizar el resultado, porque ya sabemos que hay gente que ha comprobado esto para números menores a 2 a la 58, que es un número bastante grande y que probablemente no lo podremos manejar acá en Python. Para eso necesitaríamos supercomputadoras, clusters y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y mejorado sus habilidades de programación en el glorioso Python. Y no olviden de compartir, suscribirse y darle like si les gustó este video. Nos vemos en el próximo video.